En las llanuras despiadadas del Panhandle de Texas, en el año 1875 se alzaba solitaria una cabaña que parecía desafiar al viento y al olvido. Era el refugio de una mujer que no se rendía a Martha Sullivan. Viuda desde hacía tiempo, había enterrado a su esposo sus ilusiones y sus temores en el mismo trozo de tierra reseca y terca. Siempre creyó que una lágrima nunca se despedía del todo. Hasta que una tarde abrasadora el viento le trajo un sonido distinto. Un lamento que cambiaría su vida. Aquel eco la conduciría hacia un niño asustado, rodeado de bestias hambrientas, y la empujaría a tomar una decisión que haría retumbar los tambores de guerra en la puerta misma de su hogar. Esta es la historia de esa decisión. El calor de esa tarde de julio se sentía como un peso real. Oprimía el techo de lámina de la cabaña, resquebrajaba la tierra en figuras irregulares y ondulaba sobre los matorrales secos, como si el aire mismo se derritiera. Desde que su esposo Cormac sucumbió a una fiebre que no perdonó hacía 2 años, Martha solo había convivido con el silencio. Pero no era un silencio pleno, sino uno lleno de zumbidos de tábanos susurros, entre la maleza y el silbido del viento que tallaba los cañones del llano estacado. Sentada remendaba una correa de cuero para el balde del pozo. Sus manos endurecidas por los días solitarios se movían con la eficiencia de quien ya no tiene a quién esperar. Sus nudillos mostraban cicatrices antiguas. El rostro curtido y agrietado por un sol sin clemencia hablaba de batallas sin testigos. A sus 43 años, Martha no era dura por elección, sino por necesidad. No podía permitirse quebrarse. Entonces lo oyó. Al principio fue solo un susurro cortante fácil de confundir con el chillido de un halcón. Pero volvió a sonar. Más agudo, más urgente. No era un animal. Era la voz de un niño. Martha detuvo la aguja en el aire como si el cuero también se hubiera estremecido. Miró al horizonte. Solo los llanos ondulantes y la silueta borrosa de los cerros. No había más ranchos en 20 millas a la redonda. El pueblo más cercano, un caserío polvoriento con cantinas y almacenes llamado Arroyo Redentor, quedaba a medio día de caballo si el clima era benévolo. Ningún niño debía estar aquí. Nadie en realidad. Dejó la correa y sintió el corazón marcando un ritmo lento pero firme en su pecho. Entró a la cabaña fresca y en penumbra, y bajó del muro el Winchester del 73, que había sido de Cormac. El rifle frío y pesado le ofreció consuelo como un viejo amigo. Revisó la carga con la seguridad de quien respira sin pensar, y salió de nuevo a enfrentar el sol hiriente. Caminó hacia el oeste guiada por aquel lamento rumbo a una pequeña quebrada pedregosa a unos 400 metros. Los llantos eran más desesperados ahora y se mezclaban con otro sonido, un coro de aullidos y gruñidos que le erizó la piel entera. Coyotes. Una jauría atrevida envalentonada por el calor y el olor a vulnerabilidad. Martha aceleró el paso, sus botas gastadas levantando nubes de polvo rojo, mientras alcanzaba la cima de un montículo que dominaba el arroyo seco. Lo que vio la dejó helada. Acurrucada junto a una roca blanqueada por el sol, había una niña. No debía tener más de 5 o 6 años. Llevaba un vestido de gamuza desgarrado y cubierto de tierra, y uno de sus pies descalzos sangraba. Su carita era un retrato del pánico con lágrimas que dejaban surcos limpios en sus mejillas sucias. Alrededor de ella, con las lenguas afuera y los ojos amarillos reluciendo de hambre salvaje, al menos media docena de coyotes la cercaban. Se acercaban cada vez más en una danza oscura que se tensaba con el miedo de la criatura. La niña era comanche. Martha lo supo de inmediato por las cuentas coloridas cosidas al borde del vestido y las trencitas de su largo cabello negro, adornadas con hilos vivos. Aquella no era solo una criatura perdida. Era una chispa de ese fuego que tanto el ejército como los colonos querían apagar. Meterse en eso era invitarse a un problema que no podría resolver sola. Todo su ser le gritaba que diera la vuelta, que corriera a cerrar la puerta y fingiera no haber escuchado nada. La voz de Cormac resonó en su mente ronca y prudente. «¡No busques al coyote!». Justo en ese momento un macho con una oreja desgarrada saltó. La niña soltó un chillido, uno de esos que hielan la sangre, y cerró los ojos con fuerza.
Algo dentro de Marta se quebró. Cormac ya no estaba. Su prudencia era cosa de espectros. Ella estaba viva. Y esa niña también. ¡Aléjense de ella! ¡Fuera!, gritó Marta, su voz áspera por el desuso. Alzó el Winchester hasta el hombro. No quería disparar, no si podía evitarlo. Ese sonido se oiría a kilómetros. En lugar de eso, cargó una bala en la recámara con un clac metálico que rasgó el aire. Ese solo ruido bastó para que los coyotes se detuvieran. Giraron la cabeza hacia ella, las orejas alertas. Marta empezó a bajar la pendiente sin mostrarse agresiva, pero imponiendo presencia. Agitó el brazo libre. ¡Órale, ya váyanse! Los animales dudaban. La veían como amenaza, pero la promesa de carne fácil era difícil de ignorar. El macho grande gruñó desde el pecho y dio un paso más hacia la niña. Eso fue suficiente. Marta apuntó no al animal sino al suelo frente a él. Apretó el gatillo. El disparo del fusil fue un estruendo seco que desgarró el silencio de la tarde. Tierra y piedrecillas saltaron por los aires donde impactó la bala. Los coyotes, con los nervios destrozados por la explosión, huyeron en estampida desvaneciéndose en el paisaje como si nunca hubieran estado ahí. El silencio volvió a instalarse denso, casi físico. Solo se oían los sollozos entrecortados de la niña. Marta bajó el arma con la respiración aún descompasada. Se acercó con lentitud, las manos vacías extendidas, intentando mostrar que no representaba amenaza. La niña la miraba con los ojos muy abiertos, y ese miedo que antes era para las bestias salvajes, ahora se dirigía a la mujer blanca con el palo que hacía truenos. «Está bien», dijo Marta en voz baja, con un tono suave casi maternal. «Ya se fueron. Estás a salvo». La pequeña no comprendía las palabras, pero algo debió captar en la cadencia. Se estremeció cuando Marta se arrodilló a su lado, pero no huyó. La herida en el pie era profunda, producto de una roca afilada. Tierra y sangre la habían cubierto formando una costra oscura. Había que limpiarla de inmediato, o la infección haría lo suyo. «Vamos, chiquita», murmuró Marta más para sí misma que para la niña. «Vamos a curarte». Extendió la mano con cuidado. La pequeña temblaba, pero permitió que Marta la levantara con delicadeza. Era más liviana que un saco de maíz, un puñado de huesos y temblores. En el camino de regreso a la cabaña, la niña escondió el rostro en el hombro de Marta y rompió a llorar otra vez. Pero esta vez no era miedo, era puro agotamiento. Marta echó un vistazo hacia el arroyo vacío, luego recorrió con la mirada el horizonte inmóvil y callado. Había salvado una vida. Pero al cerrar la puerta de la cabaña tras de sí, una sensación helada le atravesó el pecho. Sabía con esa certeza que nace en el instinto que el peligro no había terminado. Solo había invitado a uno nuevo más incierto. Había cargado con el dolor del mundo y ahora debía seguir su rumbo. Dentro de la cabaña el calor asfixiante se disolvía en una quietud sombría. Marta depositó con cuidado a la niña sobre su catre. El cuerpecito apenas hundía la paja del colchón. Se quedó dormida en el instante en que su cabeza tocó la almohada, un sueño profundo nacido del trauma. Marta la observó un instante. Los rasgos finos. Las lágrimas secas en las mejillas, el vaivén sereno de su pecho. Parecía aún más pequeña de lo que el terror en sus ojos hacía pensar. Una fuerza protectora, una que Marta creía extinguida, le brotó desde lo más hondo. Era madre sin hijo, esposa sin marido. Esa pequeña criatura respirando en su cabaña era tanto un recordatorio punzante de todo lo que había perdido como una carga aterradora que ahora le pertenecía. Trabajaba en silencio, con movimientos precisos, sin desperdiciar un solo gesto. Puso a calentar agua en la estufa de hierro fundido. Sus manos sabían bien lo que hacían. Cortó una tira limpia de tela y la sumergió en el agua jabonosa ya tibia. Luego se agachó para limpiar la herida en el pie de la niña. La pequeña se removió en sueños, soltó un quejido, pero no llegó a despertar, mientras Marta quitaba la suciedad con delicadeza y untaba una generosa capa de resina de pino, el mismo ungüento que su madre le enseñó a preparar. Mientras curaba notó otros detalles. Atado a su cintura un pequeño saquito de cuero, guardaba una piedra de río lisa y una pluma azul intensa.
En su muñeca un brazalete sencillo, hecho con tendones trenzados. Tesoros de una niña. Y si tenía esos tesoros, también tenía una familia que seguramente la buscaba con desesperación. Y cuando los guerreros comanches se desesperaban, se volvían letales. En su mente Martha la nombró Gorrioncita. Le parecía apropiado para esa criatura temblorosa que había llegado volando hasta su umbral. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, un nudo de ansiedad le apretó el estómago. Quedarse ahí era tentar al destino. Los comanches seguirían el rastro de su hija, y ese camino conducía directo a su casa. No llegarían con preguntas. Verían a una colona blanca con su niña desaparecida, y pensarían lo peor. Ya había oído historias, relatos oscuros y sangrientos de venganzas feroces, por agravios reales o imaginados. Le quedaba otra salida igual de riesgosa: ir a Redemption Creek. En el pueblo había un alguacil Brody. Era un tipo duro, sí, pero no injusto. Tal vez pudiera ayudar. Tal vez el ejército, aunque eso sonaba más a ilusión que a plan. Lo más probable era que la gente del pueblo viera a la niña como amenaza, como una salvaje, y exigieran que la echara. Aún así, era mejor que quedarse y esperar a que una partida de guerra arrasara con todo. Tomada la decisión, se movió con rapidez. No podía llevarse la carreta. Lenta como era, solo la pondría en peligro. Tendría que montar al viejo Cormac, su alazán polvoriento. Era un caballo firme de confianza. Escribió a toda prisa una nota en un trozo de papel: fui al pueblo, regreso por la mañana, y la clavó en la puerta de la cabaña, un gesto inútil que pretendía fingir normalidad donde no la había. Luego despertó con suavidad a Gorrioncita. Los ojos de la niña se abrieron de golpes, llenos otra vez de pánico. «Está bien», dijo Martha con voz baja y serena. Señaló el pie vendado luego a sí misma, e hizo con los brazos el gesto de acunar a un bebé. Señaló hacia la puerta en dirección al caballo. La niña pareció captar fragmentos, como si su miedo empezara a diluirse en una confusión fatigada. Subirla al caballo fue complicado, pero Martha logró acomodarla delante de ella, envuelta en una cobija gruesa de lana, a pesar del calor sofocante. Con la Winchester bien asegurada en la funda del sillín, y una pequeña cantimplora colgada, hizo que Dusty arrancara al trote rumbo al este. El trayecto de 2 horas hasta Redemption Creek fue un martirio de dudas. Cada ráfaga de aire sonaba como un jinete que venía detrás. Cada sombra en la piedra le parecía un guerrero acechando desde su montura. Gorrioncita no dijo una sola palabra. Su cuerpecito permanecía tenso, apoyado contra el de Martha. Sus ojos recorrían el paisaje con una mirada que no era de niña. Ella también buscaba a los suyos. Redemption Creek era menos un pueblo y más un reto lanzado al desierto. Consistía en una calle principal polvosa, bordeada por una docena de construcciones de madera. Una tienda general. Un herrero, 2 cantinas de donde ya salía el piano desafinado de cada tarde, y la oficina del sheriff, que también hacía de cárcel. Al entrar al pueblo, las miradas se giraron. Las voces se apagaron. Ver a una mujer sola no era raro, pero verla con una niña comanche bien sujeta en brazos, sí que lo era. Caras asomaban desde ventanas y umbrales con gestos que iban del asombro a la desaprobación abierta. Una mujer que barría el porche de la tienda general. Doña Gable, la chismosa del pueblo, detuvo la escoba y la miró con los labios fruncidos en desaprobación. Martha no prestó atención a nadie, bajándose del caballo con la falda a modo de escudo entre ella y los ojos curiosos. El sheriff Isaac Brody estaba sentado detrás de su escritorio, un hombre enorme con el chaleco a punto de estallar por la panza. Su bigote caído daba la impresión de tristeza y los ojos hablaban de demasiados años viendo problemas como para asombrarse de algo. Levantó la vista al verla entrar, y sus ojos fueron directo a la niña. Soltó un suspiro largo como si ya supiera el lío, y se echó hacia atrás en la silla. Martha dijo con voz ronca como graba: «Dime que no revolviste un avispero. Dime que eso no hiciste. Su nombre es...» «No lo sé», empezó Martha con voz firme aunque las manos le temblaban. «La encontré en el arroyo al oeste de mi terreno. Una jauría de coyotes la tenía acorralada. Estaba sola y herida». Brody se pasó la mano por la calva pensativo.
Sola dices Marta, pues que sepas que hay toda una partida de guerra cuajadi recorriendo la región entre aquí y el Río Rojo. La encabeza un jefe que llaman Kona, según los exploradores. Su hija desapareció hace 2 días del campamento justo cuando cayó la tormenta. Pensaban que quizá la corriente se la había llevado, o que alguien la raptó. Él se inclinó hacia adelante clavando la mirada en sus ojos. No van a tragárselo del coyote. Van a seguir sus huellas hasta tu cabaña y van a decir que la escondiste. Para ellos eso es secuestro. Y su justicia se escribe con sangre. ¿Qué quieres que haga, Isaac?, rogó Marta. ¿Dejarla tirada para que se la coman los coyotes? Te la traje porque tú eres la ley. La ley. Brody soltó una risa corta y amarga. Tengo 3 ayudantes para cubrir 800 millas de puro infierno. Soy la ley cuando un vaquero se embriaga y arma bronca en la cantina, pero no soy la ley frente a los comanches. Eso es asunto del ejército y el fuerte más cercano está a 100 millas y 1 semana de papeleo. Para entonces tu cabaña será ceniza. Sus palabras quedaron flotando frías y cortantes. ¿Entonces no me ayudarás?, preguntó Marta con voz baja. Ya te estoy ayudando con el mejor consejo que vas a recibir, contestó él con un tono un poco más suave. Llévala contigo. Regresa por donde viniste. Déjala en un sitio seguro donde los suyos puedan hallarla. Déjale sus cosas. Después vuelve a tu cabaña y reza para que la encuentren antes que a ti. Déjala sola en la oscuridad. La idea era atroz. Ella tiene más posibilidades de aguantar una noche en la llanura que tú de sobrevivir si aparece. Cono, dijo Brody seco. Elegiste cuando la recogiste, Marta. Ahora tienes que elegir de nuevo. No puedes salvar al mundo. Marta bajó la vista hacia la pequeña Sparrow, que observaba todo con ojos grandes e inteligentes. La niña no comprendía que su destino se discutía en ese instante, pero se aferraba con fuerza a la falda de Marta. Ese gesto bastó para sellar la decisión. Había hecho una promesa silenciosa en el momento en que disparó el rifle, y no podía romperla. No dijo con firmeza, no voy a abandonarla. El sheriff Brody la miró en silencio durante un buen rato. En sus ojos cansados brilló un destello respeto o compasión, y negó con la cabeza lentamente. Siempre fuiste igual de terca que tu marido. Que Dios te ampare, Marta, porque yo no podré. Sin decir más, Marta dio media vuelta y condujo a la niña afuera. El sol poniente teñía las nubes de naranjas y morados ardientes. El aire se estaba enfriando, pero a Marta la envolvía otro tipo de escalofrío. Las miradas de la gente del pueblo pesaban más que antes, cargadas ahora con la certeza del peligro que la rodeaba. No era simple curiosidad. Observaban a una mujer caminar hacia su propio entierro. Subió a su caballo polvoriento, colocó a Gorrión delante de ella y lo hizo trotar regresando por el mismo camino. Se alejaba del único rincón de civilización rumbo otra vez, a la cabaña perdida de regreso a los problemas. Ya le habían advertido lo que venía. Las luces del arroyo Redención quedaron atrás, y la oscuridad inmensa de las llanuras la tragó. El mundo se reducía y pronto no sería más grande que las 4 paredes de su refugio. El trayecto de vuelta era como cruzar a otro universo. El paisaje de su hogar tan conocido ahora se volvía extraño y amenazante bajo la luz pálida de la luna creciente. Cada sombra parecía alargarse y levantarse tomando la figura de un hombre agazapado. El viento que antes era un murmullo constante y aburrido, ahora susurraba advertencias imposibles de descifrar. Gorrión estaba despierta pero inquietantemente inmóvil. La niña no fijaba la vista en el camino, sino que escudriñaba de lado a lado el horizonte oscuro, con movimientos bruscos de la cabeza. Buscaba algo que Marta solo podía imaginar, una señal, un punto de referencia, quizá su gente. Cuando en la distancia apareció la tenue luz solitaria de la ventana de la cabaña, Marta sintió un alivio tan agudo que casi dolía. Era como un faro en medio de la negrura. Pero conforme se acercaban, aquella sensación se desvaneció, reemplazada por una certeza instintiva de que algo andaba mal. El silencio alrededor de la casa era demasiado profundo. Ni un insecto sonaba. Los pájaros nocturnos tampoco cantaban.
Era ese silencio denso de un lugar vigilado. Bajó del caballo con cautela, manteniendo a Polvo entre ella y las llanuras abiertas. Sacó de la funda su revólver Colt, cuyo peso le dio un respiro de seguridad, y ayudó a Gorrión a bajar. Con la mano de la niña entre la suya, se apresuró hacia la puerta, la abrió, y las metió a ambas, asegurando el cerrojo detrás de ellas. La cabaña estaba tal como la había dejado. El fuego en la estufa se reducía a brasas encendidas. La lámpara única proyectaba un resplandor cálido y constante en la pequeña habitación. Era un rincón de calma en medio de un mar de miedo. Martha respiró hondo, intentando controlar el galope de su corazón. Tal vez estaba equivocada. Tal vez Brody solo era un desconfiado y sus nervios le estaban jugando en contra. Le dio a Gorrión un poco de agua y un trozo de galleta dura que la niña mordisqueó con duda. Martha se acercó a la ventana, abrió apenas la cortina y miró hacia afuera. Solo vio las llanuras iluminadas por la luna vastas y vacías. Se quedó allí un buen rato mirando, aguardando. El silencio se alargaba hasta que llegó Tum, tan leve que creyó haberlo inventado como un engaño del viento o el eco de su propio corazón. Tum, tum, tum. Otra vez, más profundo esta vez, con resonancia. Era el sonido de un tambor de mano golpeado despacio con intención. Venía del sur. Otro tambor respondió desde el poniente. Tum, 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 después otro desde el norte y otro más desde el oriente. Enseguida los sonidos comenzaron a unirse buscando un mismo compás. Era un pulso lento implacable que crecía no solo en fuerza, sino en presencia. No era un simple ruido que ella escuchaba, era algo que estaba sintiendo. Las vibraciones recorrían las tablas de madera de la cabaña, subían por las suelas de sus botas y se clavaban en sus huesos. Los tambores la rodeaban un círculo cada vez más cerrado que ahogaba con método el silencio nocturno. El gorrioncito también lo escuchó. La niña se quedó inmóvil, el trozo de galleta dura cayendo de sus dedos. Se puso de pie de golpe en medio del cuarto con la cabeza ladeada y los ojos bien abiertos. Pero el miedo que Martha esperaba ver no apareció. En su lugar había otra cosa: reconocimiento. El redoble crecía en complejidad. A los golpes lentos se unían ritmos más veloces, más finos, que se entrelazaban unos con otros. Era un idioma propio, una plática que ella no podía descifrar, pero cuyo mensaje era aterradoramente claro. Estamos aquí. Sabemos que estás aquí. Te tenemos rodeada. Martha apagó el quinqué, hundiendo la cabaña en una oscuridad casi total, iluminada apenas por la luz de luna filtrada en las rendijas de la ventana, y el brillo anaranjado que moría en la parrilla de la estufa. Tiró del gorrioncito hacia el suelo, rodeándole los hombros con el brazo. «Está bien», susurró la voz temblorosa. «Quédate agachada». La niña no parecía escucharla. Su atención estaba fija en el retumbar. Sus labios se abrieron, y dejó escapar un sollozo breve, una sola palabra que atravesó el trueno rítmico. Era una palabra comanche. Martha no conocía la lengua, pero el sentido era tan antiguo como la humanidad misma. Padre. La palabra lo confirmaba todo. No era una partida cualquiera. Era la cuadrilla guerrera de Kono. El padre de la niña estaba allí en medio de la oscuridad, y había venido por su hija. Martha volvió a acercarse sigilosamente a la ventana y se atrevió a mirar de nuevo. Bajo la luz tenue de la luna, alcanzaba a distinguirlos no con claridad, sino como siluetas fugaces. Una figura montada en un caballo recortada sobre la loma al oeste. Otra sombra se desplazaba entre los matorrales al sur. Eran espectros pacientes y letales que emergían de la oscuridad. No atacaban, no lo necesitaban. Los tambores eran su arma. Una guerra de nervios pensada para desgastar, para sembrar pavor, para quebrar la voluntad de quienes quedaban atrapados dentro. Y estaba dando resultado. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento la hacía estremecerse. Los tambores golpeaban sin descanso un pulso monstruoso que parecía contar los últimos instantes de su vida. Estaba acorralada una mujer sola, una niña pequeña y un viejo rifle contra un grupo de guerreros comanches cuya paciencia nacía de la certeza absoluta.
Observó a pequeña golondrina encogida en el suelo. La niña ya no lloraba. Escuchaba con atención con el rostro marcado por el miedo hacia la mujer que la había protegido, y también por un deseo instintivo casi doloroso de acercarse al padre, que ahora la sitiaba. Marta sintió una ironía cruel y demoledora. Había arrancado a esa niña de las fauces de los coyotes solo para ser condenada por las leyes de los hombres. Actuó con el instinto más puro que una persona podía tener, y por ello el mundo que aguardaba tras la puerta le prometía una muerte violenta. Los tambores seguían retumbando un compás implacable que anunciaba el amanecer y la cuenta pendiente que traería consigo. La noche se desangraba con una lentitud insoportable cada minuto marcado por el latido incesante de aquel tambor. Marta permanecía sentada la espalda contra la pared de la cabaña, el Winchester reposando sobre su regazo. No durmió. Se mantuvo escuchando. Pequeña golondrina terminó enroscada sobre una alfombra vieja junto a la estufa apagada, cayendo en un sueño inquieto. Su rostro menudo mostraba una tensión impropia de la infancia. Cuando el cielo del este empezó a clarear, el ritmo cambió. Los golpes complejos cesaron, sustituidos por un solo latido lento y deliberado. Era un llamado. Marta se incorporó con las piernas rígidas, el cuerpo adolorido tras la larga vigilia de miedo. Caminó hacia la ventana y se asomó. Con la luz creciente los veía con nitidez. Eran al menos 15 guerreros, algunos a caballo y otros a pie, formando un círculo amplio e imposible de atravesar alrededor de la cabaña. Hombres fuertes y esbeltos con los rostros pintados para la guerra, con miradas duras e impenetrables. Empuñaban arcos, lanzas, macanas, y algunos portaban también rifles. De pronto un jinete se apartó del grupo y avanzó montado en su pinto hasta quedar a unos 50 metros de distancia. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Era un hombre imponente, de espaldas anchas y cuerpo forjado por la fuerza. Su rostro, marcado por surcos de dolor y rabia, estaba enmarcado por 2 trenzas largas adornadas con plumas de águila. Sobre su espalda colgaba una aljaba espléndida hecha de piel de jaguar. Incluso desde esa distancia, Marta sentía el peso de su mirada ardiente. No había duda. Tenía que ser el jefe. Tenía que ser Kono. Alzó la mano palma abierta como señal de parlamento. Pero no pedía, ordenaba. La mente de Marta giraba en un torbellino. ¿Qué podía hacer? Disparar. Era lanzarse a la muerte. Pero entregar a la niña era una traición. Debía encontrar la forma de que él comprendiera. Con un respiro profundo descorrió el cerrojo de la puerta pesada y la abrió, apenas manteniendo el grueso tablón como escudo entre ella y los guerreros que aguardaban afuera. El aire fresco de la mañana estaba cargado de tensión. La voz de Kono retumbó en el claro, hablando en la lengua comanche. Un torrente de sonidos ásperos y guturales salió de su boca, pero el tono era inconfundible. Exigía. Se señaló el pecho y luego la cabaña como si reclamara algo suyo. «Tienes algo mío, devuélvemelo». Marta tragó saliva. «No te entiendo», gritó con un temple que no sentía en realidad. Alzó las manos vacías y salió un poco de detrás de la puerta, lo justo para que la vieran. La niña. La encontré entre coyotes. La salvé. Señaló hacia el poniente, hacia la arboleda, y acompañó el gesto con muecas y gruñidos, imitando a los depredadores. Uno de los guerreros más jóvenes lanzó un grito y levantó furioso su rifle, pero Kono lo cayó de inmediato con un ademán cortante. Los ojos del jefe se entornaron observando a Marta con dureza. No había rastro de confianza, solo sospecha fría y cortante. Para él aquella historia no era más que una mentira conveniente. Veía a una mujer blanca, una colona en tierras que eran de los suyos, y en sus manos estaba su hija. Su pena y su rabia no le dejaban espacio para otra explicación. Volvió a hablar, esta vez más despacio. Su voz era un rugido grave, peligroso. Señaló al sol y luego trazó una línea en el cielo hasta lo alto. Le marcaba un plazo. El mediodía. Justo en ese momento, Pequeño Gorrión, despertada por las voces, se asomó a la puerta detrás de Marta. Sus ojos brillaron y gritó con alegría. El gesto imperturbable de Articono finalmente se quebró.
Una ola de emoción pura, alivio, dolor y amor desbordó su rostro. Espoleó a su caballo unos pasos hacia adelante, extendiendo la mano en dirección a su hija. Ayita llamó con la voz cargada de emoción. Así que ese era su nombre, Ayita. El enfrentamiento había llegado a un punto crítico. El padre, con el corazón palpitando, alcanzaba a ver a su niña con vida. Los guerreros se agitaban cada vez más al descubrir a la hija de su jefe encerrada en la cabaña de los colonos. Marta comprendía que no le quedaba tiempo ni salidas. Debía devolver a Ayita. Pero antes de que pudiera moverse un estruendo, interrumpió la tensión el disparo seco de un rifle lejano. No era un arma comanche. El ruido se sentía más pesado distinto. La bala no dio en la cabaña ni en los guerreros. Impactó en la tierra levantando polvo justo entre Kono y Martha. Un tiro calculado y provocador. En un instante el frágil equilibrio se rompió, y todo estalló en caos. Los comanches se lanzaron al suelo buscando cobertura guiados por el instinto forjado en años de batalla. Kono giró a su caballo bruscamente gritando órdenes apartando la vista de la cabaña y fijándola hacia el norte donde un peñasco delataba el origen del disparo. Marta se replegó dentro, arrastrando a la asustada Ayita con ella. ¿Quién estaba tirando? El ejército. Otros colonos. Un segundo disparo retumbó y esta vez un guerrero comanche soltó un alarido y cayó del caballo sujetándose la pierna. Luego vino un tercer tiro y enseguida un cuarto. Ya no era advertencia, era una emboscada. Y entonces los vio. Un grupo de jinetes, quizás una decena, salió de entre las rocas disparando sin tregua. Eran hombres blancos pero no soldados. Eran tipos rudos, barbudos, con ropas polvorientas y desparejas rostros endurecidos por la crueldad, y no por el deber. Parecían sopilotes lanzándose sobre una presa. Al frente cabalgaba un hombre sobre un imponente corcel negro enjuto con barba gris desordenada y ojos fríos vacíos. Llevaba un viejo abrigo remendado de caballería confederada y empuñaba un enorme rifle Sharps. Martha había escuchado en Redemption Creek historias sobre alguien así, un jefe de cazadores de cabelleras y bandidos, que se enriquecía cazando tanto a colonos como a nativos en medio del desorden de la frontera. Le llamaban Silas Kane. Otros le decían el sopilote. Ni él ni su gente habían llegado a salvarla. No buscaban justicia. Habían visto una partida comanche distraída expuesta y olieron la ocasión de sangre y botín. Disparaban sin mirar a cualquier comanche que se moviera. Los comanches, tomados completamente por sorpresa, quedaron desorganizados. Habían venido listos para un choque en la cabaña, no para una balacera desde una emboscada. Otro guerrero cayó derribado de su caballo por un tiro certero. A través de la ventana, Martha distinguió a Kono esforzándose con desesperación por reagrupar a los suyos gritando para que no dejaran de pelear. Pero estaban atrapados bajo el fuego enemigo. Uno de los hombres de Kane levantó el rifle apuntando directo a Kono, que por un instante quedó al descubierto mientras ayudaba a un guerrero herido. En ese segundo mínimo, Martha se enfrentó a una decisión brutal. Podía quedarse oculta, dejar que ambos bandos se aniquilaran y confiar en que los sobrevivientes le perdonaran la vida. Era la salida más segura, la salida lógica. Pero entonces reparó en el rostro de Ayita. La muchacha, pegada contra la pared, observaba a su padre con los ojos abiertos de pavor, viendo cómo estaba a punto de caer abatido. La elección de Martha dejó de ser racional. Se volvió humana. Aquellos hombres, los de Kane, eran los verdaderos monstruos. Ellos eran la raíz del caos, la maldad sin freno de la que el sheriff Brody ya le había advertido. Kono no era más que un padre luchando por recuperar a su hija. Con un estallido de adrenalina, Martha tomó su Winchester, apoyó el cañón en el marco de la ventana y fijó la mira. No apuntó al hombre de Kane, apuntó a su caballo. Apretó el gallo. El retroceso le golpeó el hombro. El caballo relinchó de dolor y se desplomó lanzando al jinete al suelo. El disparo que iba dirigido a Kono se desvió hundiéndose en la tierra. Afuera todo se detuvo por un latido incrédulo. Los hombres de Kane, los comanches, todos giraron la vista hacia la cabaña, hacia la bocanada de humo que salía de la ventana. Kono, momentáneamente a salvo, se quedó mirando hacia allí.
Su expresión era de asombro absoluto. Aquella mujer blanca, su enemiga, acababa de salvarle la vida. La dinámica de la pelea de ese día había cambiado para siempre. El enemigo verdadero no estaba en la cabaña. El enemigo era el que reía montado en su silla con el rifle preparado de nuevo. La carcajada de Silas Kane sonó dura, áspera, atravesando el silencio repentino. «Pues miren nada más, muchachos», vociferó su voz propagándose fácil en el aire de la mañana. «La pollita de la pradera tiene garras. Parece que le agarró cariño a sus pretendientes de piel roja, pero da igual. A nosotros nos pagan lo mismo por sus cabelleras. Y también el gobierno paga recompensa por el mocoso de un renegado». Sus palabras impregnadas de veneno y codicia borraron cualquier duda. No era solo un forajido. Era la encarnación del odio que supuraba en la frontera. Un hombre que hacía fortuna sembrando división entre la gente. La mirada de Cono saltó de la cabaña de nuevo hacia Kane. Sus ojos, que antes rebosaban recelo hacia Martha, ahora ardían de un odio concentrado contra el jinete del caballo negro. Lanzó una serie de órdenes a sus guerreros. Ellos captaron de inmediato el mensaje. La mujer en la cabaña ya no era la amenaza principal. El intercambio de disparos volvió a estallar. Pero esta vez la situación había cambiado. Ya no era una emboscada en un solo sentido. Los comanches, expertos en la guerra de las llanuras, aprovecharon cada rincón del terreno. Se deslizaban detrás de las rocas y en las hondonadas, apareciendo apenas como blancos fugaces. Flechas silenciosas y letales comenzaron a surcar el aire, clavándose en la tierra, cerca de los hombres de Kane, y una incluso terminó incrustada en el hombro de un invasor que no había alcanzado a cubrirse. Martha, contra su voluntad, ya formaba parte de la batalla. El corazón le retumbaba en el pecho, pero sus manos se mantenían firmes. Cormac le había enseñado a disparar no como pasatiempo, sino como cuestión de vida o muerte. Apunta despacio, dispara rápido, solía repetirle. No pienses en la persona, concéntrate en el blanco. Vio a uno de los hombres de Kane acomodarse detrás de un álamo seco, listo para disparar contra un joven comanche que intentaba arrastrar a un compañero herido hasta un lugar seguro. Martha no dudó. Alineó la mira, soltó el aire poco a poco y disparó. El asaltante soltó un grito y se agarró el brazo, dejando caer el rifle al suelo. Se arrastró fuera del combate. Desde su escondite entre unas piedras, Cono lo observó. Dirigió hacia la cabaña una mirada breve y firme, un reconocimiento silencioso, un mensaje no dicho entre el jefe comanche y la colona acorralada. Estamos juntos en esto. En medio del humo y los gritos, nació una alianza improbable, forjada en la desesperación. La cabaña de Martha, antes el centro del asedio, se convirtió en una posición fortificada, un pequeño bastión que ofrecía fuego de cobertura esencial. Su único rifle valía por varios. Desde su altura y refugio podía ver el terreno de una manera que los comanches pegados al suelo no podían. Cuando tenía oportunidad, gritaba advertencias. Jinete en el flanco izquierdo detrás de las piedras. Ellos no comprendían sus palabras, pero captaban su intención. Seguían la dirección de su cañón, el seco estampido de la Winchester, la señal de dónde estaba el próximo peligro. Ita, que se había encogido junto a la estufa, parecía llenarse de valor gracias a la firmeza de Martha. La niña se acercó a la ventana agachada y comenzó a ayudar como vigía. Sus ojos jóvenes eran agudos. Levantaba un dedo tembloroso. Sika Mackay susurraba señalando a un invasor que se movía entre los matorrales. Martha ajustaba la mira confiando en el instinto de la pequeña. Formaban un equipo la mujer blanca que no hablaba comanche y la niña comanche que no entendía inglés, unidas en la defensa del padre de la niña. La batalla se prolongaba como si fuera eterna. El aire se volvió denso con el olor acre de la pólvora. Uno de los hombres de Caín logró acercarse a la cabaña convencido de que sería un blanco sencillo. Salió disparado desde el resguardo del pozo con la pistola lista, el rostro endurecido por una determinación enloquecida. Martha no alcanzó a apuntar con el rifle. Lo soltó y con rapidez desenvainó el revólver que llevaba en el cinto, disparando 2 veces a través de la puerta abierta. El sujeto retrocedió tambaleante con una expresión de sorpresa, antes de desplomarse en la tierra polvorienta. Martha sintió que el estómago se le revolvía, pero reprimió el mareo.
No había espacio para el arrepentimiento ni la debilidad. Caín estaba fuera de sí. Lo que esperaba que fuese un golpe fácil se había convertido en una refriega sangrienta y prolongada. Ya había perdido 3 hombres, y varios más estaban heridos. Rugió de rabia disparando con su poderoso fusil de largo alcance hacia la cabaña. El proyectil pesado atravesó la madera a pocos centímetros de la cabeza de Marta, cubriéndola a ella y a Ita con astillas. La cabaña servía de protección, pero no resistiría mucho bajo ese tipo de disparos. Kono y sus guerreros no desperdiciaron la ocasión. Aprovechando que Caín estaba centrado en la cabaña, 2 de ellos se deslizaron como serpientes entre la hierba alta, en una maniobra brillante de flanqueo. Se incorporaron justo al borde de la posición de Caín, lanzando una lluvia de flechas antes de volver a perderse en el terreno. El combate comenzaba a inclinarse. Los hombres de Caín, que peleaban solo por dinero y no por una causa, empezaban a desmoralizarse. Sus tiros se volvían dispersos y fallidos. Buscaban una salida. ¿Quién lo pediría también? Pero no era alguien que aceptara la derrota. Sus ojos helados recorrieron el campo de batalla calculando una última jugada desesperada que le permitiera transformar el desastre en victoria. Entonces fijó la mirada en Kono, que en ese momento estaba aislado mientras recargaba su rifle. El buitre olió su oportunidad. Espoleando a su imponente caballo negro, cargó directamente contra el jefe comanche, con el largo cuchillo de desollar brillando bajo el sol de la mañana. La embestida de Silas Caín era el gesto final de un depredador acorralado. Atravesó el terreno abierto con estruendo, el rostro desfigurado por la furia, mientras el corcel devoraba la distancia hasta Kono. El jefe comanche, con el rifle vacío, solo tenía unos segundos para reaccionar. Dejó caer el arma inútil, y por un instante la refriega se detuvo, todas las miradas fijas en el enfrentamiento de los 2 líderes. Martha lo vio todo desde la ventana. Caín llevaba la ventaja de altura, velocidad y fuerza. Estaría sobre Kono antes de que pudiera defenderse. Trató de alzar su Winchester, pero el caballo oscuro se movía demasiado rápido, demasiado errático. Un disparo podía herir al propio Kono. El pánico se transformó en un chispazo de inspiración desesperada. En la mesita junto a ella descansaba el farol que había apagado hacía un rato. Todavía guardaba media carga de queroseno. Sin pensarlo demasiado, lo tomó, buscó a tientas una cerilla en la caja sobre la repisa y encendió la mecha. Mientras Caín se lanzaba contra Kono agachado desde la montura para asestar el golpe mortal, Martha giró el farol con todas sus fuerzas y lo arrojó por la ventana. Voló como un cometa de fuego y se estrelló contra el suelo justo delante del caballo que embestía. El queroseno se desparramó sobre un manchón de hierba seca y matorrales, que al instante se transformaron en una muralla de llamas voraces. El corcel, aterrorizado por el rugido repentino del fuego, se encabritó con un chillido de pánico. Caín, tomado por sorpresa, salió despedido de la silla. Cayó con violencia, el aire escapando de sus pulmones, mientras el cuchillo se le desprendía de la mano. Esa distracción le bastó a Kono. En vez de lanzarse sobre Caín, se abalanzó hacia el cuchillo caído y lo recogió. Ahora sí, el enfrentamiento estaba en condiciones iguales. 2 hombres de pie, con hojas brillantes en la mano, rodeados por un círculo de fuego. Lo que siguió no fue un duelo elegante, sino una pelea feroz y sangrienta. Caín, enardecido por la furia de los suyos, se movía con la destreza letal de un guerrero experimentado. Chocaron cuerpo contra cuerpo, los cuchillos centelleando. La lucha fue breve, brutal y definitiva. En un último movimiento desesperado, Caín arremetió. Kono esquivó de lado, giró el cuerpo y hundió la hoja. Silas Caín cayó de rodillas con el rostro marcado por la incredulidad. Bajó la vista hacia el cuchillo clavado en su pecho y luego levantó la mirada hacia Kono. Abrió la boca, pero solo brotó un borbotón de sangre. Se desplomó de frente sobre el polvo inmóvil. La caída de su jefe quebró por completo el ánimo de los asaltantes. Los pocos que quedaban corrieron hacia sus caballos y huyeron al llano tan rápido como habían llegado, abandonando a sus muertos y heridos. El silencio denso y total se apoderó del campo de batalla. Solo se oían el chisporroteo de la hierba ardiendo, el lamento de algún herido y la respiración agitada de los sobrevivientes.
La batalla había terminado. Los guerreros comanches fueron saliendo poco a poco de sus escondites con el rostro cansado, aliviado y orgulloso. Se reunieron en torno a su jefe, que respiraba con dificultad frente al cuerpo de Silas Caín. Entonces Cono volvió la vista hacia la cabaña. Ese era el momento. La alianza forjada por necesidad había concluido. El enemigo común estaba vencido. Solo quedaba el conflicto inicial, la mujer blanca y el niño comanche. El corazón de Marta, que todavía latía con la euforia de la lucha, pareció detenerse de golpe. Ella observó cómo Cono, con el rostro impenetrable, comenzó a avanzar lentamente hacia su choza. Sus guerreros lo seguían a cierta distancia con semblantes tensos y desconfiados. Ella permanecía en el umbral con el fusil descargado colgando sin fuerza a su costado. Estaba agotada por dentro y por fuera. Ya no quedaba nada en ella para resistir. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Cono se detuvo a unos 3 metros de la puerta. Estaba cubierto de polvo y sangre, parte suya, parte ajena. Su mirada pasó de Marta al pequeño rostro que se asomaba tímidamente tras sus faldas. Con calma, con intención, Marta se apartó despejando la entrada. Aita dudó apenas un instante, y entonces corrió. Atravesó el suelo polvoriento y se lanzó a los brazos de su padre. Cono cayó de rodillas y la envolvió en un abrazo, hundiendo el rostro en su cabello. Sus hombros anchos temblaban con sollozos mudos, los de un padre que había temido lo peor y recibía un milagro. El fiero jefe guerrero había desaparecido, y en su lugar quedaba solo un hombre sosteniendo en brazos lo más preciado de su vida. Después de un largo momento permaneció de pie, sujetando la mano de su hija. Miró a Marta. La desconfianza había desaparecido, la furia también. En su lugar brillaba algo que ella jamás habría esperado ver. En los ojos de un guerrero comanche, un respeto profundo, absoluto e innegable. No habló en su lengua, sino en las pocas palabras torpes que conocía, aprendidas de tratantes o acuerdos, reservadas para ocasiones de gran peso. «¿Luchas bien?», murmuró con voz grave. Señaló a los invasores caídos, luego a su propio pecho. «Salvaste a mi gente». Sus ojos se posaron en Aita. «Véase, amigo». «Salvaste a mi hija». Llevó la mano a su propia trenza y desató una de las plumas de águila, símbolo sagrado de honor, valor y hazañas memorables. Dio un paso adelante y se la tendió. Marta miró la pluma, luego su rostro. No era un simple agradecimiento. Era un obsequio de enorme trascendencia, un reconocimiento a su coraje, a su igualdad. Era una deuda que quedaba saldada. Ella extendió la mano temblorosa y la tomó. Sus dedos rozaron los de él, un contacto breve entre dos mundos que por una mañana sangrienta se habían unido. «Gracias», susurró. Cono inclinó la cabeza en un gesto solemne. Se volvió sujetando con fuerza la mano de Aita. Regresó con sus guerreros. Ellos atendían a los heridos, recogían a sus muertos y sin mirar atrás montaron a caballo. En cuestión de minutos desaparecieron, fundiéndose con la inmensidad de las llanuras de donde habían venido. Marta quedó sola en un silencio repentino y áspero, de pie, en el umbral de su cabaña marcada por las balas. El sol ya subía hacia lo alto del cielo. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire. En su mano sostenía una única pluma de águila. Volvía a estar sola, pero aquel silencio tenía otro peso ahora. Ya no era un vacío. Estaba lleno de ecos de tambores, del estallido de los fusiles y del recuerdo de una decisión que había desatado la guerra, y sin esperarlo también una paz profunda e irrompible en su propia puerta. El mundo le había traído sus penas tal como Cormac lo había advertido, pero también le había entregado algo distinto, la certeza de que incluso en la soledad extrema de la frontera, un solo acto de valentía podía tender un puente sobre cualquier abismo. Martha Sullivan nunca volvió a ver a Cono ni a Aita, pero hasta el último de sus días en esas tierras duras y hermosas, ningún mal alcanzó jamás a su hogar. De vez en cuando los viajeros hablaban de una cabaña solitaria, que los comanches parecían proteger, un sitio al que pasaban dedicando una inclinación de respeto. Martha terminó sus años como una leyenda discreta en las llanuras, transformada para siempre por aquel grito desesperado que decidió no ignorar.
Su historia recuerda con fuerza que la historia no la escriben solo ejércitos ni generales, sino también el corazón de una persona enfrentada a una elección imposible. Se trata de la valentía de reconocer la humanidad en el rostro de un enemigo y de las alianzas inesperadas que nacen en el fuego del conflicto. Nos enseña que a veces los riesgos más grandes conducen a los lazos más profundos. Si este relato de los rincones olvidados del viejo oeste te conmovió, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que valore las historias de coraje y resistencia. Y para conocer más relatos reales y leyendas perdidas de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por escuchar.